Este es mi primer video para YouTube. Lo estoy rehaciendo porque aparentemente YouTube solamente acepta videos de 15 minutos. Sobre lo que les quería conversar es la situación del coronavirus en el mundo. Como sabemos, se inició en la China, se expandió hacia Estados Unidos y Europa. Correcto, actualmente ya no tiene muchos casos activos, ¿no? Sino que Europa y Estados Unidos se han convertido en los nuevos centros. Estados Unidos promete, de hecho, romper todos los récords. En Sudamérica tenemos a Brasil como fuente principal de casos, ¿no es cierto? Y tenemos al Perú, que es el país al que me voy a referir. Pero antes de ello, quizás viendo algunos casos que han sido notables en las noticias, vamos a comprender un poquito mejor la situación. Tenemos el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que ahora marca que tiene 124.000 casos, ¿no? Como ven, como no se ha incluido ninguna medida de restricción a la movilidad de las personas, en Estados Unidos no se ha hecho absolutamente nada. Bueno, miento. Recién se ha empezado a hacer cosas en Estados Unidos, ¿no? Ha tenido el número de casos un comportamiento exponencial que amenaza en pocos días, ¿no? Llegar al millón de casos, ¿ok? Lo que sería un gran problema para tratar de limitar la dispersión de la enfermedad en el mundo. No sé qué vamos a hacer. Vamos a tener que cerrar las fronteras a Estados Unidos, todos los países del mundo, para evitar epidemias. En Italia, uno de los casos notables ha sido el caso también en Europa, uno de los casos notables ha sido el de Italia, ¿correcto? Italia ha tenido un comportamiento también bastante exponencial, pero ya ven que hay un cierto control de la enfermedad que se ha aplicado por la cuarentena, ¿correcto? Notamos pues que efectivamente, ¿no? en el crecimiento diario no hay un crecimiento exponencial, ¿no? Explosivo, ¿no? Sino que están tratando de controlar la expansión de la enfermedad. En el Perú, ¿no? Para el caso de Perú, tenemos al día de hoy 671 casos, ¿ya? Y tenemos que los casos confirmados, ¿no? Están siguiendo esta trayectoria y el incremento diario está siguiendo más o menos esta trayectoria. Pareciera que estuviéramos controlando la enfermedad. Correcto. Entonces, lo que he hecho es simplemente un par de pequeños scripts, ¿no es cierto?, para ver la prevalencia o el número de casos totales en el país, Perú, y la incidencia, ¿no?, que sería el incremento de casos diarios. La prevalencia, ¿no es cierto?, simplemente la he tomado simplemente he tomado la información, ¿no?, existente, ¿no?, y lo que he hecho es un par de aproximaciones. Una tipo exponencial, ¿no?, que tiene esta función, y otra tipo gaussiana, que tiene esta función de acá, ¿no es cierto? ¿Y por qué gaussiana? ¿No? Es porque es la forma que debería seguir un contagio epidémico, ¿correcto? La campana de Gauss. Ya van a ver en este instante a qué me refiero. Y bueno, simplemente luego se ha graficado los diferentes escenarios. Así que corremos el programita, ¿ya? Y lo que tenemos es esto, ¿ya? En rojo está el comportamiento que hemos tenido los peruanos hasta el día de hoy, desde que se registró el primer caso, ¿correcto? En negro, el comportamiento que tendría la epidemia en el Perú si es que nos saliéramos de la cuarentena completamente y dejáramos a los enfermos libres para tomar el control de para salir e infectar a cuantos pudieran, ¿no? Eso es el comportamiento exponencial en negro. Ahora, en azul está el comportamiento que esperamos que tome, ¿no?, la epidemia en el Perú, la prevalencia de los casos, ¿correcto?
Este es el último, acá en este último punto rojo hay 671 casos registrados, ¿no? Y lo que he hecho es simplemente extrapolar a 3 días en el futuro, donde deberíamos estar alcanzando, ¿no?, un máximo teórico de 734 casos, ¿no? Claro, bueno, si es que no lo había mencionado, ¿no?, para aclarar, entonces este es un gráfico, ¿no?, desde el 5 de marzo, digamos, hasta el 31 de marzo, ¿no es cierto? Y versus el número de muertos, ¿no es cierto? Y este de acá, el segundo gráfico, es también en el eje X. Tenemos desde el 1 de marzo hasta el final de la cuarentena, ¿no es cierto?, la prevalencia en el país versus el número de muertos. En rojo, nuevamente, la forma en que nos estamos comportando. En negro, el comportamiento no deseado exponencial que queremos alcanzar. Y en azul, el comportamiento que sí queremos alcanzar. Correcto. Acá es simple y llanamente la prevalencia desde el 1 de marzo prácticamente hasta el final de abril, ¿no? 60 días. Es más o menos hacia el final de abril deberían desaparecer los casos en el Perú, ¿no? Bueno, en rojo nuevamente el comportamiento que estamos teniendo, ¿no? Y en azul el comportamiento que tenemos que tener, que deberían tener nuestros casos para tener bajo control la epidemia, ¿no? Como sabemos, en el norte del país hay algunos casos que están fuera de, hay algunas zonas que están fuera de control, y bueno, ellos hacen que la prevalencia y la incidencia aumenten. Ahora, la pregunta sería, ¿cuándo salimos si podemos salir de la cuarentena en forma segura aquí? ¿Ya? Y eso va a depender de dónde estén nuestros casos. ¿De dónde estén nuestros casos? Si los tenemos a todos, si son todos conocidos, ¿no? Y si la incidencia está en prácticamente cero. Entonces, ¿no? Ese es el otro grafiquito que tengo acá, el otro programita que es muy similar, ¿no? Y básicamente toma la información de la incidencia, ¿no?, y hace lo mismo, ¿no? Acá del 5 de marzo hasta el 31 de marzo versus el número de muertes, acá, ¿no? Y en rojo el comportamiento de la incidencia que hemos tenido en el Perú, en negro el comportamiento exponencial, si es que dejáramos que todos hicieran lo que quisieran, y en azul el comportamiento que está teniendo nuestra incidencia. Lo he graficado hasta el 31 de marzo, ¿no? Ese sería el último punto acá, ¿no? O sea, en ese instante podemos decir que estamos controlando la enfermedad, ¿no? Pero aún así, y acá se ve un poco más claramente, ¿no? En que va desde el 1 de marzo hasta el final de la cuarentena, correcto. Acá el último punto es el final de la cuarentena, donde prácticamente tendríamos que tener solamente 1 o 2 contagios diarios aproximadamente, ¿no? Este es el comportamiento que deseamos, ¿no? Nosotros tenemos que hacer que nuestros puntitos en rojo se vengan dentro de la curva, ¿correcto? Se vengan dentro de la curva para que el área debajo de la curva, para que la potencia de esta función, ¿no es cierto?, sea lo menor que se pueda, y para poder alcanzar esta incidencia que queremos, ¿ok? No queremos definitivamente alcanzar un comportamiento exponencial como como están teniendo Estados Unidos y todavía Italia, bueno, aunque de forma más controlada en Italia ahora. Y ciertamente queremos acá al final de la cuarentena tener una tasa de contagios tan baja, y sobre todo de casos conocidos, o sea, donde nosotros podamos identificar dónde va a aparecer el siguiente caso, ¿no?, para poder tener bajo control la enfermedad. Si es necesario, habrá que aplicar cuarentena focalizada, ¿no? Si los liberteños y los piuranos, nuestros hermanos de Piura y de la Libertad, no se quieren quedar mucho en casa, vamos a tener que forzarlos a estar mucho más tiempo en cuarentena. Eso es lo que va a pasar. Y acá en este gráfico tenemos también del 1 de marzo hasta el final de abril graficado en el eje X, y en el eje Y el número de muertes, ¿ok? En rojo nuevamente el comportamiento que está teniendo nuestra incidencia, y en azul el comportamiento estimado y deseado, ¿no? Se dan cuenta que efectivamente hacia el final de la cuarentena, ¿no es cierto?, estaríamos llegando a una incidencia bastante baja, siempre y cuando
todos cumplan con lo que tienen que hacer, que es quedarse en casa. Así que la recomendación es, si quieren que la cuarentena se termine, es quedarse en casa y alcancemos todos el objetivo.